Momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenos días, buenas tardes ya, estimada audiencia. Aquí los saludamos con muchísimo gusto y muchísima agrado por poder llegar, como siempre, todos los jueves a este espacio, a sus casas, a este momento donde, es tan importante hacer una pausa. Así que encantada de poderlos acompañar y ya vamos a conversar sobre algunos temas muy interesantes que, como siempre, terminan siendo de absoluta utilidad para estos momentos, ¿no? Por supuesto que quiero agradecer, como siempre, el que nosotros podemos hacer este espacio con ustedes, esta pausa, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilix Arcaya en la gerencia de producción, Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, Gregorio González en los controles, y a ustedes, querida audiencia, a ustedes que hacen posible que este espacio, todo lo que hacemos en Buen Provecho de lunes a viernes y particularmente los jueves, tenga la acogida y la aceptación que ustedes siempre nos dispensan. Les recordamos, como siempre, que nos van a encontrar por rcr750.com en todas las plataformas digitales. Además, en Twitter e Instagram, @rcr750. En el Facebook del programa, les recuerdo que a término del mismo van a poder encontrar justamente esta entrevista, esta conversación, para que ustedes la puedan ver. Psicología y Ciudadanía. Mis redes personales, Marisol Ramírez, Instagram, marirami.sic y el Twitter, marirami_sic. 5 de mayo, empezamos el 5º mes del año. Pasa el tiempo sumamente rápido, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, estamos en un momento muy interesante en el sentido de que vamos viendo cómo, por ejemplo, el tema de la pandemia no ha terminado. Sin embargo, en el mundo y concretamente, además aquí en nuestro país, vemos que ya se hablan de cifras distintas. Incluso se reseñan casos diferentes como la pérdida, por ejemplo, de ese riesgo vital, ¿no? O sea, pareciera que ha disminuido el impacto. Fíjense como digo, ha disminuido el impacto de la misma. Sin embargo, entonces vemos con preocupación como hay un brote de unas crisis de hepatitis muy extrañas, según los entendidos, ¿verdad?, en todo lo que es la pediatría, la medicina, una crisis de hepatitis en niños, muy severa, muy, digamos, como abrumadora. Y asimismo, estos tiempos además, vemos como las lluvias que han causado estragos, empiezan a generar también una serie de sintomatologías, ¿no? No solamente los desastres que ocurren, que ya hemos podido dar cuenta de ello, sino también toda esta sintomatología física que tiene muchísimo que ver con todo este tema de lo que es nuestra respuesta corporal, nuestra respuesta sistémica como personas y seres humanos. Y por eso, ustedes dirán, ¿verdad?, el tema de hoy tiene muchísimo que ver con, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con mi capacidad de respuesta ante las enfermedades, los virus? ¿Qué pasa? ¿Será que sencillamente la única posibilidad que tengo es esperar que no me dé? ¿O será que yo tengo herramientas, posibilidades, recursos, ¿no? Más que herramientas, recursos para hacerle frente a todo lo que emocionalmente nos genera, por ejemplo, como vimos la pandemia, o a lo mejor ahora toda esta situación con la hepatitis en los niños, que, caramba, los médicos discuten seriamente todo lo que es el problema, pues, de cómo
¿Cómo esto es realmente una carga viral? ¿Esto es una cosa de contagio? ¿Cómo está siendo toda esta situación? Entonces, ¿será que nosotros tenemos recursos personales para algo de esto? ¿Será que nosotros podemos hacerle frente a la enfermedad de otra manera que no sea desde la solo victimización y desde, por supuesto, el padecimiento que ella nos representa? Y para eso, entonces, el tema de hoy es un tema que siempre insistimos en que es importante, es el autocuidado, pero desde una perspectiva distinta. Y la perspectiva de hoy tiene que ver con la psiconeuroinmunología, sin dejar por fuera todo lo que tiene que ver con el mundo de la psicología de la salud, en la voz de una experta, una persona muy querida, una colega, una amiga además, que ha trabajado durante mucho tiempo en toda esta área de la psicología de la salud y que concretamente tenemos hoy la posibilidad de decir es un especialista en psiconeuroinmunología. Esto parece un trabalengua, ¿verdad? Y por eso el programa se llama así, psiconeuroinmunología y autocuidado. Por ello, entonces, está aquí con nosotros Ivonne Pérez. Ella, además de psicóloga, es miembro activo de la Junta Directiva de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela y además es miembro del equipo terapéutico del Servicio de Psicología Acompañando en el Dolor, que Psicólogos Sin Fronteras lleva en alianza con el Grupo Social CESAP. Amiga querida, bienvenida. Muchísimas gracias, amiga. Tú sabes que para mí siempre es un placer poder compartir contigo, con tu audiencia, no solamente temas del área de la psicología, sino justamente del bienestar, de la salud y qué podemos hacer para justamente conservarla en el caso que la que tengamos y cómo mejorarla si hemos perdido algunos aspectos de ella. Así que para mí siempre es un placer. Así es, amiga, gracias de verdad por valorar este espacio y además por comunicarte también con nuestra audiencia. Yo le quiero comentar a la audiencia y a ti también, Siboney, que tengo pensado que este programa lo vamos a dividir como en 3 partes, porque querida audiencia, Siboney además, de todo esto que les digo, que es de lo que nos voy a hablar ahora, de cómo es esto de los recursos personales para manejar la salud y la enfermedad, ¿no? Desde esta visión de la psiconeuroinmunología, Siboney tiene otras áreas interesantísimas, como por ejemplo todo lo que es el cuidado del ejercicio de la psicología. Y eso va a ser muy importante que ella también nos comente. Pero bueno, vamos a empezar. Amiga, cualquiera que nos esté escuchando y escuchó esta introducción que yo hice, ¿será que los recursos, cómo es eso de que yo le puedo hacer frente a una pandemia, frente a una crisis, por ejemplo, como esto de las hepatitis infantiles, no sé cómo es que yo puedo hacerle frente a esto desde mí? ¿Cómo es que yo dejo de esperar que no me dé? O que no le dé a mi niño. ¿Cómo es? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, los que nos están escuchando, es que sí podemos hacer cosas de manera proactiva y no esperar a que las cosas suceden. Y está comprobado desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, Marisol, que más del 80% de nuestras enfermedades tienen que ver justamente de cómo reaccionamos frente a los acontecimientos del entorno. Por supuesto que hay acontecimientos que no podemos controlar, pero que sí podemos actuar frente a ellos. Y esto generalmente, la respuesta que generamos frente a eso es justamente respuestas de estrés. Y la respuesta de estrés simplemente son esas demandas, esas exigencias del entorno que nos exigen dar una respuesta. Y la respuesta que nosotros podemos dar frente a esas demandas son de 3 tipos. A nivel cognitivo, que tiene que ver con nuestros pensamientos; a nivel emocional, que es todas esas respuestas, bien sea de miedo, huida o anticipación o lucha; y respuestas conductuales. Entonces, la combinación de estas 3 respuestas nos lleva a nosotros a que podamos prevenir o disminuir o neutralizar estas demandas que nos impone el entorno. Tú hablabas de la pandemia. Y efectivamente la pandemia no ha pasado, no ha terminado. Ayer casualmente la Organización Panamericana de la Salud determinó que en América Latina, porque se refirió específicamente a América Latina, el impacto de la segunda pandemia a nivel de la salud mental, donde se están desatando o desarrollando una cantidad de cuadros a nivel depresivo y a nivel de ansiedad.
¿Qué significa esto? Pues esos cuadros justamente cuando se están desarrollando es porque la persona posiblemente desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista emocional siente que no tiene la suficiente capacidad o los recursos para poder afrontar estas demandas, aunado que puede haber algunas predisposiciones de base que hacen que las personas sean más susceptibles que otras justamente ante estas exigencias. Cuando decimos, y en eso la psiconeuroinmunología lo enfatiza mucho, justamente es que ¿qué podemos hacer nosotros frente a esto? Porque cuando sentimos, percibimos a nivel cognitivo que no tenemos esa suficiente capacidad de respuesta, es cuando generamos todas las fases, o bien sea de alarma, de resistencia y agotamiento que nos da el estrés. Y cuando hay un estrés, porque podemos tener ante esas demandas dos tipos de estrés, el estrés agudo o el estrés crónico. Si tenemos un estrés agudo, es temporal. Ahora, si tenemos esta respuesta de estrés crónica que es mantenida en el tiempo, ahí es justamente cuando va a venir el colapso de todo nuestro organismo y por ende vamos a ser más susceptibles a todos estos virus, bacterias, situaciones que están en el entorno que nos van a debilitar a nivel de nuestra salud y considerando la salud de una manera integral, no solamente la salud física, sino la salud mental, la salud emocional e incluso se habla de salud espiritual. En la medida en que nosotros podamos fortalecer y hacer cosas para fortalecerla, en esa medida podemos estar nosotros muchísimo mayor, en mayor capacidad para eso. Entonces sí podemos tomar previsiones desde el punto de vista del autocuidado, que justamente que es tomar responsabilidad de nuestra salud, no esperar a estar enfermos para acudir al médico, para que nos manden medicina, sino qué puedo hacer yo para, desde el punto de vista inmunológico, de toda la parte psiconeuroinmunológica, porque tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con el sistema endocrino y tiene que ver con el sistema inmunológico, estos tres sistemas y el sistema endocrino. Entonces, estos 4 sistemas están interconectados y se comunican uno con otro. Nosotros decimos que estos sistemas son chismosos. ¿Por qué? Porque no pasa nada en uno que no sepan los otros, por esa intercomunicación que tienen desde el punto de vista de neurotransmisores, que es el sistema nervioso, desde el punto de vista de las citoquinas, que es el sistema inmune, y desde el punto de vista de las hormonas, que es el sistema endocrino. Entonces, se comunican. Si hay una mejor comunicación y están fortalecidos los tres, nuestra salud va a estar mejor. Ahora, con esto que te decía antes, del 90% de las enfermedades son justamente producidas por el estrés, o sea, de cómo nosotros respondemos ante el estrés. Fíjate una cosa, Siboney, escuchándote, y además es importantísimo lo que mencionas como dato con respecto a la OPS, esta mención que haces, ¿no? Nos muestra cómo al final, y esto es muy importante que la audiencia lo entienda, nosotros no somos solo el cuerpo que se enferma, este maravilloso aparato que es nuestro cuerpo, que es perfecto, que es un sistema perfecto, claro que puede adquirir una cantidad es sensible pues, a una cantidad de elementos que están en el ambiente y puede enfermar. Pero es que se enferma el sistema. Nosotros somos un sistema, y tú lo decías muy bien. Hoy por hoy hablamos de la salud espiritual porque podemos hablar de la inteligencia espiritual, por ejemplo. Entonces, qué importante es que quien nos está escuchando se dé cuenta que cuando usted está preocupado o cuando usted está asustado porque escuchó una información acerca de la evolución, por ejemplo, de la pandemia o de este surgimiento, caramba, en los niños, ¿no?, de estos cuadros, esa respuesta de preocupación, de miedo, ¿no?, que usted siente, corresponde exactamente a esto, Siboney, a ese estrés. El estrés no es solamente el cansancio que usted tiene, ¿verdad?, porque usted ha trabajado 24/24 o porque usted no para. No, es el miedo, las emociones desbordadas, el miedo, la rabia, la ira, generan estrés y nos enferma. Entonces, qué importante, amiga, porque creo que una de las cosas fundamentales es que la gente pueda entender que nuestros bombillos amarillos del semáforo, el semáforo interno, son nuestras emociones. Ahora, ¿cómo se aprende esto, Siboney? ¿Cómo puedo juntar? O sea, este es el mensaje, ¿verdad? Pero ¿cómo puede cualquiera que nos está escuchando decir, ajá,
y cómo me doy cuenta? ¿Cómo aprendo? Lo primero es tener un autoconocimiento, saber cómo reaccionamos y cómo respondemos ante distintas situaciones, para justamente, hay algo que tiene que tener, que habla de salud mental, y es cuando tenemos variabilidad y versatilidad de respuestas y gama de respuestas frente a todas estas exigencias. Ahora, si solamente tenemos una y estamos habituados a esa, pues no vamos a tener opciones. Entonces, lo primero es conocernos, cómo respondemos ante distintas situaciones, qué estrategias tenemos para afrontar esas situaciones, porque a veces solamente tenemos una. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adquirir otras formas de responder? Porque a veces decimos las situaciones, por ejemplo, catalogamos una situación, tú acabas de mencionar la emoción del miedo, entonces a todo le ponemos esa palabra. Sí, pero resulta que el miedo engloba muchas reacciones. Puede haber desde pánico, puede haber desde temor, puede haber desde incertidumbre, el mismo miedo, puede haber cierto agobio, o sea, ¿qué vocabulario también, emocional? ¿Verdad? La ira también, o sea, cada emoción va a tener una gama. Entonces, en la medida en que también nosotros aprendamos a ponerle el nombre que corresponde a lo que estamos experimentando, estamos sintiendo, eso también nos va a ayudar. Eso en primer lugar. Entonces, el autoconocimiento. 2, buscar justamente cuando nos sintamos así, que son esos bombillos amarillos que tú has mencionado, que ahí estamos en una fase de alarma. Ahí el organismo está en la predisposición o para luchar o para huir, dependiendo de la amenaza que estemos percibiendo en el ambiente. Entonces, es que esas alarmas es justamente qué voy a hacer y actuar en el momento, no dejar que eso pase a una respuesta de resistencia, que es de lucha, que es cuando me enfrento a la situación que percibo como amenaza, como peligrosa, que me puede desgastar recursos y me va a llevar a la siguiente fase, que es la de agotamiento. Ahí es donde el sistema colapsa. Ahí colapsamos y es cuando nos puede dar una embolia, nos puede dar un infarto, generamos enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos poniendo todos nuestros sistemas a su máxima capacidad, porque no estamos escuchando las señales que nos está dando también el cuerpo, el organismo. Entonces, eso también es importante. O sea, cuando el organismo nos da unas señales, es decir, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo que no estoy escuchando? Porque entonces empiezo a sobreexigirle a la máquina y se recalienta como el carro. Así ¿no? es. Y no te va a responder. Entonces, sí, no es esperar a que tú mencionaste si trabajo 24/24, eso es atentar contra la salud. Eso es sobredemandar al organismo y sobredemandar la capacidad de respuestas que se agotan, porque nuestra capacidad de respuesta no es ilimitada. Entonces, justamente, para que eso no suceda, yo siempre digo, y cuando doy también charla, conferencia que tiene que ver con estos temas, Marisol, es que tenemos que seguir la ley del ritmo, como la naturaleza. La naturaleza sigue un ritmo, que hay la exigencia, pero también viene un periodo refractario y un periodo de descanso. ¿Para qué? Para que el organismo pueda recuperarse. En esa recuperación es que va a haber esa versatilidad de respuesta. Mientras tú tengas al cuerpo, a la mente, a tus emociones, todo sobreexigido, no le estás dando chance de descansar, de recuperarse y te quema. Se quema. Entonces tenemos que autoconocimiento, saber reconocer las señales de alarma, tener versatilidad en la respuesta y mejorar nuestro vocabulario emocional para poder reconocer y llamar a las cosas por su nombre y tener la obediencia a esa ley del ritmo, que la naturaleza la tiene y nosotros somos parte de la naturaleza. Los animales, las estaciones, todo tiene un ritmo. Obedecemos al ritmo circadiano. No es hacer de la noche el día. No es quitarle al día o al sueño horas para que el día sea más largo, porque ahí estamos justamente maltratándonos y estamos desobedeciendo esas leyes. Entonces, que son parte de del autocuidado, que es de lo que estamos hablando. Mencionamos la palabra clave, autocuidado. Y nosotros estamos, y sobre todo, por ejemplo, en nuestras sociedades, como muy acostumbrados a que
el cuidado, y sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar al esposo, a la pareja, caramba. Y nos olvidamos que nosotros no vamos a poder dar lo que no tenemos. Correcto. Es decir, si yo solamente me ocupo de los demás y no me ocupo de mí, lamentablemente estoy generando un espacio propicio para que cualquier virus, enfermedad se desarrolle. ¿Sí? Entonces, fíjate, Sioney, ¿cómo hacemos, qué le podemos decir a la audiencia en relación a, porque esto pareciera como obvio, ¿no? O sea, autocuidado, pero no es tan obvio. Entonces, la pregunta que te haría, o la invitación a que te haría es, ¿cómo le podemos mostrar a la audiencia que hay elementos claves que podemos observar en nuestro día a día para aprender no solamente a conocernos, sino a autocuidarnos? A ver, lamentable y lastimosamente no nos enseñan desde el colegio, de cuando somos niños, la importancia de este tema del autocuidado. Y se cree que porque tú tomes tiempo para ti, que tú dediques tiempo para ti, eso es ser egoísta, ¿no? Porque estás quitándole tiempo a tus hijos, que el tiempo a otras cosas, a la pareja, etc. Y resulta que ese es un tiempo no solamente para beneficio, un tiempo de calidad, sino también, y aquí soy bastante enfática porque siempre lo repito también, cuando yo me cuido, estoy demostrando que me quiero, me estoy demostrando que tengo autoestima. ¿Por qué? Porque mi cuidado para mí es importante. Es importante el cuidar a los otros, pero si yo no me cuido, justamente cómo voy a cuidar a los otros. Y de hecho, el ejemplo que ponemos siempre también es el de caso de cuando te montas en un avión. Cuando te montas en un avión, lo primero que te dicen es, si estás al lado de una persona de tercera edad o de un niño, usted primero se pone el salvavidas y la mascarilla, y después al de la tercera edad o al menor de edad. ¿Por qué? Porque si no, no lo vas a poder proteger. Entonces, nosotros, tú mencionaste todos esos roles que nosotros podemos desempeñar, y no se trata de ser multitasking, sino tomar conciencia que uno de los principales roles es ese, autocuidarme con pautas determinadas que me lleven a mí a preservar, cuidar, mantener la salud, aun teniendo factores protectores. Eso es el autocuidado. Tener factores, tomar conciencia de los factores protectores. Y si tengo factores de riesgo porque ya tengo una enfermedad o porque soy susceptible de poder tener esa enfermedad, justamente es mantenerlos neutralizados, minimizados para que no aparezca la enfermedad o poder conservar la salud hasta donde se pueda. Entonces, si nosotros esto no lo concientizamos, y qué bueno que el programa trata de esto y que los que nos están escuchando lo puedan poner en práctica, porque es algo de conciencia, no es la responsabilidad del doctor, no es la responsabilidad de los médicos, no es la responsabilidad del psicólogo el que nos sintamos bien. Nos ayudan, obviamente, ayudamos a otros a sentirse bien, pero la primera responsabilidad y la primera toma de conciencia es de la persona, es decir, hay algo que no estoy haciendo como tengo que hacerlo, o qué puedo hacer para mejorar este aspecto de mi vida, para tener bienestar, para mantener salud, porque se va a ver afectado. La fragilidad de la salud, mira, es algo permanente. O sea, y que simplemente lo damos por sentado, la damos porque la vamos a tener todo el tiempo, y no es así. Se va desgastando justamente por esto que me mencionaba en el espacio anterior del estrés, se va mencionando, y cuando nos damos cuenta es cuando ya está el mal hecho. Entonces, para que eso no sea así, es de tomar conciencia de qué cosas yo puedo hacer para mejorar mi salud, porque sin salud no voy a tener nada. No voy a tener nada. Eso hay que tenerlo muy claro. La esencia de la vida es la salud, y eso lo digo siempre en todos los espacios que yo puedo decirlo. O sea, no es el trabajo, no es que ganes más dinero, no son los estudios, es la salud fundamentalmente, porque es el pilar para que puedas tener lo otro. Inclusive, si Sioney, escuchándote, pienso, por ejemplo, el deporte, la actividad física es maravillosa, y cónchale, y qué importante es que podamos tener dentro de nuestras rutinas un espacio para hacer algún tipo de actividad de esta naturaleza. Sin embargo, cuando mencionas esto último, pienso en estas personas que
hacen deporte o tienen alguna disciplina deportiva, no más allá del mantener un equilibrio en su salud, sino como una actividad, no estoy hablando de los atletas, no estoy hablando de los deportistas que se dedican a esto, que inclusive también tienen que tener formas de autocuidación, es de gente que se dedica por un tema de competencia. Allí el deporte, siendo por excelencia una actividad maravillosa, se convierte en un peligro a la salud. O sea, porque al final no se hace, o sea, se hace no en función del cuidado, que es el centro de lo que tú estás diciendo. Todo esto tiene que ver con el cuidado y el autocuidado, sino se hace porque hay una necesidad, otras cosas que, como por ejemplo necesidad de competir, necesidad de mostrar unos rendimientos superiores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, el deporte por sí solo no es saludable. Fíjate que en las recientes Olimpiadas, la atleta de gimnasia que renunció justamente a la competencia porque reconoció que sus niveles de ansiedad tan altos no le iban a permitir tener ese rendimiento de alto desempeño que debe tener o a lo que está acostumbrado. O sea, y después de ella vinieron otros tantos, ha habido tenistas, etcétera, porque tiene que ver con eso que tú estás mencionando. Claro. No, está bien ser un atleta de alta competencia, tener altos estándares de rendimiento, pero sin descuidar pautas de autocuidado, que tiene que ver con higiene del sueño, tiene que ver con nutrición, tiene que ver con relajación, tiene que ver con disfrute, con placer, con esparcimiento, con hacer cosas, ¿no? Porque no es estar las 8 horas de los 7 días de la semana en la parte de practicar lo que tienes que practicar del deporte, sino también dentro de esa rutina que incorporo yo, que me permita, vuelvo a lo de la ley del ritmo, poder bajar eso, descansar y recuperarme. Porque si no colapsa el organismo, que fue lo que le pasó a estas atletas. Así es. Y fíjate que entonces la psiconeuroinmunología en este caso, si bueno, es algo así, y a ver qué te parece esta imagen. Todo lo que estamos aquí, todo lo que nos están oyendo, aprendimos de alguna manera a leer con aquellos libros famosos, Mi Jardín, en fin, bueno, tú sabes, en aquellos tiempos, ¿no? Y aprendimos el valor de las letras, aprendimos qué sonido produce una letra, qué sonidos producen 2 letras, ¿verdad? Aprendimos a leer y pudimos identificar cosas, ¿no? Entonces sí. La psiconeuroinmunología es un proceso, es como una escuela. La imagen que me viene es que como la psiconeuroinmunología es una disciplina que nos permite aprender a leernos a nosotros mismos, a nuestras emociones, ¿es así? Es así, realmente es eso, y reconocer también qué actividades, porque ¿qué pasa? El sistema inmunológico, que es la parte que es es el sistema de defensa por excelencia, y quedó demostrado con la pandemia, que si no tienes un sistema inmune fortalecido, te haces más susceptible a contraer enfermedades, virus, bacterias, etc. Pero sí, también es saber qué cosas pueden fortalecer este sistema inmune. Y básicamente hay un conjunto de células que son los linfocitos, las células T, las natural killer o células asesinas, que son esas justamente que cuando las fortalecemos van a hacer que nuestro sistema inmune sea mucho más eficiente en su respuesta frente a esas amenazas que podemos tener, sin olvidar que se comunica con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, con el sistema incluso intestinal. Y todo esto tiene que ver porque también cualquier cosa que sucede en este eje cerebro-intestino también nos va a decir cuán saludable o no somos dependiendo de cómo funcione nuestro sistema digestivo y cómo funcione no solamente la macrobiota y la microbiota intestinal, sino la microbiota en todo el organismo, porque hay microbiota a nivel de piel, etcétera, etcétera. En todos los órganos hay microbiota. Entonces, ¿cómo nosotros fortalecemos este sistema? Sí, tiene que ver en qué cosas estoy haciendo yo bien o eficientemente y qué cosas no, que pueden aumentar la eficiencia de este sistema inmune. Esto todo tiene que ver, por esta conexión que hablaba, tiene que ver cómo pensamos, de qué manera pensamos, qué sentimos, cómo lo expresamos, cómo nos comportamos. Todo eso hay que saberlo leer. Te voy a interrumpir, Simone, porque tú sabes cómo es el tiempo en radio y vamos a regresar para cerrar esta idea tan importante de cómo es que aprendemos todo este lenguaje del cuerpo.
¿sí? Así que no se muevan de allí. En breve regresamos con Siboney Pérez, psicóloga, especialista en psiconeuroinmunología, que nos está hablando del valor y de la importancia de aprender a leer nuestro cuerpo y cuidarnos. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta en una conversación sumamente interesante con nuestra querida colega Siboney Pérez, psicóloga, por supuesto, especialista en psiconeuroinmunología. Además ella tiene una formación importantísima en todo el área de la psicología de la salud, programación neurolingüística, coaching, y vamos a seguir conversando con ella sobre muchísimos temas que sin duda van a ser de su interés. Pero veíamos, Siboney, al cierre del segmento anterior, antes del corte, un poquito toda esta idea, ¿no?, que manejábamos acerca de la psiconeuroinmunología como esa posibilidad de aprender a leer ese alfabeto emocional que representa todo nuestro contenido de emociones. A mí me parece de un altísimo valor porque, caramba, no es tan sencillo aprender a reconocer
la gama de una misma emoción, así como el Pantone. ¿Sí? El Pantone, esa carta de colores maravillosa para un rojo. El rojo no es solo un rojo, sino hay una gama inmensa. Igual, el miedo no es solo ese miedo, caramba, que nos asusta, que nos pone en pánico, sino que hay señales previas acerca del miedo, igual con la ira. Y creo que en este caso la psiconeuroinmunología es sumamente útil. ¿Qué nos cuentas al respecto de esto? Bueno, realmente tendríamos que aprender como que el alfabeto emocional también, ¿no? Que eso es parte también de la inteligencia emocional, el poder reconocer toda esa gama, porque es lo que le preguntas a la gente, ¿cómo te sientes? Mal, bien, y de ahí no lo sacas. Entonces no hay esas opciones, y por supuesto todo lo describen como bien, mal o triste, alegre, y ya, o sea, no es nada. Entonces no, o sea, hay que saber leer esto. ¿Por qué? Porque la parte emocional tiene una elevada influencia e impacto a nivel del sistema inmunológico. Y está comprobado, estados estos, como los mencionamos anteriormente, que está reconociendo la Organización Panamericana de la Salud, estados como la ansiedad, como la depresión, inciden de manera significativa en lo que tiene que ver no solamente con la parte mental, sino con el desarrollo de enfermedades como pueden ser el cáncer, la hipertensión, la diabetes, enfermedades autoinmunes. Vuelvo a decir lo que dije antes. Puede haber una predisposición por enfermedades de antecedentes, ¿sí? Pero justamente sí. Tenemos, porque está demostrado, y la epigenética lo ha demostrado también, que es una de las bases de la psiconeuroinmunología, es que, digamos, ese código está allí, pero no está activo. Esas letras están allí y no se están leyendo, ¿sí? ¿Qué pasa si estás en un estado de ansiedad, depresión o estado permanente de estrés crónico que va a llevar a esto? ¿Qué puede suceder? Que se comienzan a activar esas letras que estaban dormidas y va a desarrollar la enfermedad. Es una partitura, como una partitura. Exactamente, no es que porque haya la predisposición o los antecedentes, necesariamente tú vas a desarrollar la enfermedad. Ahora, si hay las condiciones, está el caldo de cultivo para que el lector lea ese código, se va a activar el código y vas a desarrollar la enfermedad. Entonces vas a decir, es que tengo la parte de infarto porque mi papá también lo tuvo. No es automático ahora. No es responsabilidad ni culpa de tu papá ni de la gente. Exacto, no lo es. O porque mi familia, las personas han muerto o tienen cáncer, yo también tengo cáncer. No es así tan automáticamente. Puede haber una predisposición, pero si no hay ese lector, y el lector que viene siendo las condiciones estresantes, el nivel de pensamientos, las emociones, las conductas, el que no tengas patrones de cuidado, el que no tengas esta ley del ritmo, va a hacer que ese código se lea. Claro. ¿Sí? Ahora, fíjate, si hay antecedentes, pues con mayor razón, con mayor responsabilidad, tienes que tomar medidas de autocuidado, justamente para que esa lectura no se dé. No sé. Qué importante esto, amiga, porque es como encontrarle una relación a todo, ¿no? O sea, a todo lo que tiene que ver con lo que es nuestro cuerpo y la manera como nuestro cuerpo responde al ambiente, ¿no? Y responde no solamente con una urticaria por algo, no, responde también con la emoción, responde también inclusive con todo esto que tú tan maravillosamente nos estás explicando. Ahora, en tu experiencia, amiga, me parece importante porque además en tu experiencia terapéutica, ¿no? Desde tu punto de vista, fíjate que una de las cosas tremendas de la cual podemos hablar, y tú lo mencionabas al principio, en el servicio de psicología, es como la gente muchísimas veces llega con una situación que pareciera tener que ver con un diagnóstico,
con mucha, digamos, preocupación por un diagnóstico que tiene, bueno, porque estamos en un país donde entonces la medicina, sí, es verdad que se consiguen más que en otro momento, pero caramba, los costos son altísimos y sobre todo en el sector público sabemos que todo lo que es la atención de la salud no ha mejorado. No ha mejorado en lo más mínimo, ¿no? Entonces, claro, la gente llega al servicio con una sensación de mucha preocupación, de mucho miedo, porque de alguna manera está buscando solución a su problema físico, en cualquiera sea el caso, cualquiera sea el caso. Y fíjate que qué importante, porque ciertamente detenerse a entender cómo las emociones o agravan o pueden aliviar es el esquema importante en este trabajo que haces tú como terapeuta, ¿no? Y en ese sentido te diría, ¿qué es lo que últimamente has estado encontrando con más frecuencia en ese sentido frente al tema de la salud mental? He estado en contacto más que todo que han desarrollado y que se han desarrollado la parte de enfermedades autoinmunes con personas con lupus, personas con cáncer, personas con diabetes, que además de presentar alguna sintomatología clínica de ansiedad, de depresión o algún otro trastorno, tienen un correlato físico, orgánico, médico. Entonces, cuando yo les pregunto, porque les pregunto si tienen alguna enfermedad o si las tienen enfermedades crónicas, y me dicen que sí, empiezo a echar como que la película, ¿no? Ya va. Que fue, ahí es como que la pregunta es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque esa enfermedad no se está originando en ese momento. Eso ha tenido periodo meses antes. Ahora, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo experimenta? ¿Qué hace frente a un diagnóstico que puede generar cuadros depresivos, que puede generar cuadros de ansiedad, puede generar cuadros incluso de agresión, etcétera, etcétera? Es como justamente una vez que ese diagnóstico médico es dado, cómo poderlo afrontar de la mejor manera. Y las cosas más estudiadas que tienen que ver en este campo de la psiconeuroinmunología y las enfermedades son el cáncer, el SIDA. Yo tengo pacientes con SIDA asintomáticos, o sea, tienen el virus, pero son asintomáticos y están llevando una vida completamente normal. Pero ¿qué pasa? Justamente estamos trabajando y hemos trabajado todo esto de que hemos mencionado del autocuidado a nivel de pensamiento, a nivel de emociones y a nivel de conducta. Y la persona está haciendo su vida perfectamente bien. Es más, la puedes tener delante de ti y no saber que tiene SIDA, por la actitud que tiene incluso frente a un diagnóstico. Lo mismo con las personas que tienen lupus o los que tienen diabetes, sobre todo diabetes segunda, diabetes 2. He trabajado con personas con leucemia. Entonces es como justamente que ya hay una enfermedad crónica, o sea, ya hay una enfermedad instalada. Entonces es como justamente poder mejorar el periodo de no solamente de sobrevivencia, sino cómo aprender a llevar mejor ese diagnóstico. De allí la importancia de estas tres respuestas que te digo, la conductual, emocional y la cognitiva, porque hay que trabajar todo un sistema de creencia. Igual, si ya una persona con un cuadro de estrés, de ansiedad, de depresión, es saber que mantenido ese estado mental en el tiempo, necesariamente va a tener una consecuencia física orgánica, porque la comunicación existe. Totalmente, y el organismo se va a enfermar. De allí la importancia de hacer prevención. Así es. Y fíjate que esa palabra que tú mencionas es clave, porque hay una cosa importante. Si usted, cualquiera que nos está escuchando, viene de una familia donde hay distintos episodios de diabetes, usted no está condenado. No. Es una condena, tú bien lo has dicho, una predisposición, pero va a depender mucho de lo que usted haga. Entonces, fíjate que a mí lo que me parece maravilloso de lo que mencionas es que frente a la relación entre la salud y la enfermedad y frente a todo lo que tú estás diciendo, tenemos digamos como la ocasión de tener una mirada que no es fatalista y no le estamos quitando importancia a las cosas, solamente estamos diciendo que en el conocimiento de nosotros, ¿verdad?, de nosotros mismos y en el cuidado de nosotros mismos, hay un poder inconmensurable de conectarnos con
lo positivo, con lo viable, con lo posible, y eso gracias a esta visión que tú nos estás de alguna manera compartiendo. En ese sentido, Sigo, se me ocurre preguntarte, porque para el que nos está escuchando, ¿no? Caramba, ¿y cómo hago yo para cómo hago yo para discriminar todo esto que estoy escuchando aquí en este momento, de esto que hay mucho también por allí en el ambiente acerca del el poder está en ti, el pensamiento es positivo, esta cosa que parece que entonces, fíjate, reduce toda la responsabilidad a lo que la persona hace. Entonces, ¿cómo hace alguien que nos escucha para discriminar con quién hablo? ¿Cómo sé yo que debo ir, por ejemplo, hay mucha gente haciendo consejos por internet, Instagram, bueno, de todo. Vamos a ponerle nombre. Intrusismo. O sea, no lo disfracemos con otras cosas. Se llama intrusismo. Fíjate. Hay algo en lo que yo soy clara y soy enfática y soy realmente intransigente en ese sentido, Marisol, ¿no? Primero porque soy del área de la salud, no solamente de la salud integral, sino que estamos en la parte de la salud mental, ¿no? Y hay conductas propensas a la salud y hay conductas propensas a la enfermedad. Entonces es también saber cuáles estamos desarrollando cada uno de nosotros. Y con esto del intrusismo, yo le digo a la gente que nos está escuchando, con la salud no se juega. No se juega por lo frágil que es la salud. Y ahorita en las redes y en lo que no son redes, hay un positivismo tóxico, diciendo, sí, el poder del pensamiento, tú sí puedes. Eso no es verdad. Porque ni todas las personas somos iguales, ni todas las personas tenemos las mismas circunstancias. Entonces, no es que porque uno puede, el otro puede. Hay que ver primero contexto, circunstancias, recursos, fortaleza, etcétera, etcétera. Un sinfín de una cantidad de listas. De la vida. De todo. ¿Qué posee en su haber esta persona para eso? Entonces, no es que venga cualquiera, porque ahorita encuentras que se denominan psicoterapeutas en runas, en ángeles, en no sé qué, en tarot. Espérate, psicoterapeuta no es el que se dedica a eso. Psicoterapeuta tiene que estar avalado, tiene que tener un conocimiento, tiene que tener una experticia. No es porque yo hice un curso de 3 días de tarot, ya me llamo psicoterapeuta, porque entonces psicoterapeuta del alma. Mira, eso está muy bien si tú quieres perder tu tiempo y tu dinero en eso, porque te va a servir de cultura general. Pero para la salud, busca especialistas, llámense médicos, llámense psiquiatras, llámense psicólogos, o sea, expertos en salud. Nosotros los psicólogos lo somos en la parte de la salud mental, en la parte de conducta, en la parte de emociones. El médico maneja la parte física, la parte orgánica, o sea, conoce el cuerpo. Entonces hacemos ese match perfecto donde no hay el intrusismo, porque yo reconozco cuando yo tengo que derivar un paciente al médico. Sé cuando le tengo que decir, hasta que un médico no descarte ciertas cosas, no vamos a decir que lo que tú tienes es producto de esto. Ahora, cuando todo eso está descartado y hay unos exámenes que así lo avalan, muy bien, ya eso está descartado, puedo entrar yo. Pero por eso se tiene que trabajar de la mano con los médicos. Ahora, estas personas que de repente, y fíjate que yo soy coach, formo coaches. Lo estoy diciendo yo que soy coach, formo coaches, o sea, zapatero a tus zapatos, y en eso también se lo digo a mis alumnos, el coaching es para unas determinadas cosas. No es para la salud, es para rendimiento, es para resultados, pero no es que, porque entonces ves que sí, coaching de aquello, coaching de lo otro, coaching de cocina, coaching espiritual. Sí, porque tienen la palabra coaching, bueno, a fines de mercadeo. No, o sea, con la salud no se mercadea, y no se va como que al primer porque suena bonito, porque tiene una buena imagen en Instagram, porque tiene muchos seguidores. Eso es engañoso, de alguna manera también. Entonces, averigüe quién es la persona. Nosotros, y aquí la Federación de Psicólogos de Venezuela, tú lo sabes también, además de que debemos estar inscritos, tenemos un número de federación. La persona está en su derecho
de buscar ese número en el directorio y saber esta persona está ejerciendo legalmente, porque esa es otra cosa. Ahí hay un ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, quiero hacer un alto aquí. Ustedes, querida audiencia, están escuchando, además, no solo una voz autorizada en el tema de la salud, en el tema de la psicología de la salud, sino una voz autorizada por la Federación Venezolana de Psicólogos, ¿verdad? En esta nueva empresa, digamos, visión que tienen de adecentar y sobre todo de calificar la acción de la psicología y de los psicólogos. Entonces, Siboney Pérez forma parte de este equipo de profesionales de alto nivel que están de alguna manera velando justamente por el cumplimiento ético del ejercicio. Entonces tú hablas de un directorio. ¿Cómo hace la gente para buscar eso en ese directorio, Siboney? Se mete en la página de la federación, fbp.org, ahí va a aparecer donde introducir el número de federado del psicólogo que está publicitando su servicio, porque es obligación del psicólogo venezolano, según nuestra ley, es por publicar ese número. O sea, a cualquier psicólogo venezolano que me esté oyendo, que esté ejerciendo aquí en el país, está en la obligación por ley de poner ese número en su publicidad. ¿Para qué? Porque es la forma en que la persona que va a buscar nuestro servicio introduce ese número, y ese número aparecerá en el listado, en el directorio de la federación, acreditado para ejercer legalmente la profesión y cumpliendo con todos los derechos y obligaciones del ejercicio. Eso es como el médico, tanto el médico o el médico veterinario o el odontólogo que tiene por el Ministerio de Sanidad un número. Pues igualito nosotros, la federación lo tiene y es obligatorio ponerlo. Eso garantiza que se está ejerciendo legalmente la profesión, y las personas que nos están escuchando tienen el derecho a saber quién es la persona que lo puede y lo va a atender y le está ofreciendo sus servicios. No es que porque tiene muchos likes o porque tiene muchos seguidores o porque es un buen motivador. No, con la salud no es para motivar, la salud es para cuidar, para atender. Entonces, búsquese, si quiere un coach, búsquese para las cosas para los que está el coaching. Pero para salud y para otros aspectos desde el punto de vista psicológico, emocional, mental, búsquese los expertos, búsquese los especialistas en eso. Es importante, y por eso digo, querida audiencia, que es fundamental escuchar voces autorizadas, da a entender que es también parte de nuestro autocuidado, dónde y en quién deposito mis preocupaciones, mi confianza, mis recursos para buscar también atención. Querida amiga, yo no quisiera, y nos estamos acercando al cierre del programa, pero es muy importante todo lo que tú estás haciendo y lo que estás de alguna manera contribuyendo con el tema de la salud y de la psicología. Así que para la audiencia va a ser muy bueno, y además luego lo vamos a publicar, conocer de tus redes y conocer de tus publicaciones y de tus actividades. Este tema, por ejemplo, surgió porque en breve, la semana que viene, tú tienes un curso muy interesante vía internet, ¿verdad? Dentro de un ciclo que se está promoviendo, que promueve Psicólogos Sin Fronteras, justamente, y el tema tuyo es el autocuidado y la psiconeuroinmunología. Entonces, me parece importante que la audiencia sepa dónde te encuentra, cómo te encuentra, cómo te lee, cómo te sigue. En mi página web, www.siboneyperezb.com, ahí hay artículos relacionados con todo esto que estamos hablando y otros temas también importantes. En mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @SiboneyPérezB. Me consiguen, por ahí pueden comunicarse conmigo, pueden escribirme, que yo atiendo por ahí, yo contesto, y cuando me piden consulta, por ahí les doy todas las coordenadas donde está mi consultorio, tanto si es vía presencial o si es vía online, también doy las coordenadas. Y con todo gusto, porque este es un tema a lo que hay que dedicarle, y fíjate, la segunda pandemia es la salud mental, y hay que cuidarla porque influye en nuestra salud completa, integral.
Así es. Querida amiga, yo no tengo palabras para agradecerte siempre la oportunidad de esta conversación que siempre es tan clarificadora y además tan ubicada en el tema que nos interesa que nuestra audiencia maneje. Y es que hay que aprender a cuidarse. Es necesario, no solo necesitamos el cuidado del externo, sino que nosotros tenemos grandes recursos. Así que quiero agradecerte inmensamente y como siempre ofrecerte este espacio es tuyo cada vez que sea posible y que tengas algo tan importante que siempre tienes. Con gusto, y que revisen también el Instagram de Psicólogos Sin Fronteras para que vean la programación de esos webinars que estamos dictando, que empieza la semana que viene, así que revisen también esa página. Gracias, querida Sionel, y por supuesto gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles y a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que nos permiten llegar a sus casas, a sus carros, a sus oficinas, simplemente para conocer y para discutir sobre temas tan importantes con la psicología y la ciudadanía. No nos queda más que desearles buen provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.